Ya, de regreso. Perdón, es que no quiero que se alarguen mucho porque después tardan en subirse. Como les decía, ¿cuál es la fórmula para calcular el valor del contenido regional de un bien? Es la que vemos en la lámina número 13. Nos falta poquito. Bueno, no poquito, bastantito. Así que vamos a apurarnos un poquito más. Es BCR, que es valor de contenido regional, igual a BT, que es el valor de transacción del bien, menos el valor de los materiales no originarios, también valores de transacción de esos materiales no originarios, sobre el mismo valor de transacción por 100 para subirlo o convertirlo en un porcentaje. ¿De qué nos sirve este valor de contenido regional? A través de, y es como ya lo habíamos comentado, eh, es a través de esta determinación del valor de contenido regional que nosotros podemos saber si nuestra importación al país, ¿no? Sí, nuestra operación de comercio exterior, vamos a ponerlo así, nuestra operación de comercio exterior le pueden, entra bajo el amparo de los beneficios establecidos a través de este Tratado de Libre Comercio, de la liberación de los aranceles. Y nosotros primero tenemos que determinar cuál es este valor de contenido regional y luego llevarlo a las distintas partes del capitulado, ¿no? Del tratado, y saber en base al tipo de bien que estamos manejando, al tipo de bien que estamos importando o exportando, no sé, en base al tipo de operación de comercio exterior que estemos desarrollando, saber cuál es el porcentaje de contenido regional que nos aplica. Eh, Dependiendo si se trata de la industria textil, de la industria automotriz, de la industria agropecuaria, a través de los distintos anexos que tiene el tratado podemos saber cuáles son los valores de contenido regional que debe tener un producto para poder ser considerado originario y por tanto entrar al amparo de los beneficios del tratado. ¿Sí? Un producto que no alcance el porcentaje delimitado de valor regional, entonces no puede ser considerado como regional y se le aplicarían todas las tasas y aranceles, impuestos al comercio exterior y todos los aranceles y impuestos al comercio exterior, si está correcto, que aplican para un bien que procede de cualquier otra parte del mundo. Sí, no puede ser considerado originario de este bloque comercial como tal. Eh, El valor, dentro de estas variables, el valor de un material, el valor de transacción, ya sea de los bienes que son originarios, que es el BT, ¿no? Dentro de la fórmula, el valor de los materiales originarios, así como el valor de los materiales no originarios, el valor de transacción, o el valor del bien, es el valor de transacción del mismo, ¿sí? Una especie tiene mucha similitud con lo que se aplica dentro de las aduanas de México. ¿Cuál es el valor en la aduana de la mercancía? Pues el valor de transacción de la misma, el que tú declaras, y el valor de transacción de la misma, ¿no? Aquí aplica de la misma manera, es el valor de transacción. Es a través del valor de transacción como tú vas a determinar el contenido regional de tu bien, ¿sí? De no poder, de que sea determinado que el valor de transacción de las mercancías no puede ser utilizado para la determinación del valor del contenido regional, pues se tendría que atender a otros métodos que están dentro del código de valoración aduanera, dentro de los lineamientos de valoración aduanera que también están contenidos dentro de los anexos del tratado. Eh, Dice, un bien se considerará originario si el valor de todos los materiales originarios utilizados en la producción del bien, otra vez, un bien se considerará originario si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien que no cumplan con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria, es decir, como la regularización de esas mercancías que no son originarias, o sea, pagar los impuestos para poder considerarlos
para poder, poder excluirlos de ese material no originario, que pues el hecho de pagar los impuestos pues ya le quita cualquier beneficio que pueda tener el tratado, pero eso es otro tema. Otra vez, un bien se considerará originario si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien, ¿sí?, no exceden el 7% del valor de transacción del bien ajustado sobre la base indicada, sobre la fórmula indicada con anterioridad. ¿Sí? Es decir, los valores de contenido regional de los productos se determinan de acuerdo a su clasificación y de acuerdo a donde encuadran. Sí, siendo por ejemplo, yo les decía, siendo el sector agropecuario, siendo el sector textil, siendo el sector automotriz, se clasifican en distintas partes y es un contenido regional distinto. Sí, sin embargo, sea donde sea que sea clasificado, sí, el producto, y sea cual sea, de acuerdo a esta clasificación, el valor de contenido regional que le aplique, en ningún caso, sin importar el contenido vigente del tratado o un contenido que pueda ser modificado en su futuro, en ningún caso un bien puede ser considerado originario, ¿sí?, si el valor de las mercancías o los productos contenidos en este, ¿sí?, que no son originarios, excede el 7%. Si un producto no es originario en más de un 7%, sin importar el rubro en donde caiga, no puede ser considerado como originario. ¿Sí? Es el de minimis, como le dicen. No es lo mínimo. No puede tener más del 7%. ¿Sí? 7% es el máximo, el mínimo. Hasta ahí. No puede tener más, si no, no puede ser considerado como un bien originario. ¿Sí? Ok. Bueno, siguiendo con lo que es el capítulo 8, medidas de salvaguardia. Pues, ¿qué son las medidas de salvaguardia? Son las medidas que conocemos como cuotas compensatorias, que de acuerdo al código fiscal no son impuestos al comercio exterior, sino son aprovechamientos para ahí eximirse de una inconstitucionalidad que fue peleada por mucho tiempo, ¿no? Y que fue ganada, ¿no? Y al momento de imponer las cuotas compensatorias como impuestos al comercio exterior, pues eran inconstitucionales porque no tenían una base real y legal preestablecida y no tenían bases suficientes, incluso a veces, para determinar que eran justos y equitativos, y principalmente que no tenían una base legal estable y anterior al establecimiento de las mismas, sino que eran establecidas después de causados o después de que había iniciado la actividad que los causaba, ¿no? Bueno, ¿qué son las medidas de salvaguardia? Les digo, pues básicamente son las cuotas compensatorias aquí en México, que el acuerdo antidumping establece otras medidas de salvaguardia, sí, pero que en México solo se implementa esa, ¿no? El acuerdo antidumping. Bueno, eso podríamos decir que esto y la compromiso de compromiso de precios, compromiso de, bueno, pero básicamente, ¿no? Y aunque el acuerdo antidumping establece otras medidas como la garantía, aquí en México solo se utiliza lo que son las cuotas compensatorias. El tratado que estamos viendo, que estamos comentando, la recoge y básicamente las establece en más o menos la misma medida, con algunas diferencias importantes que difieren de lo que es el acuerdo antidumping de la OMC y el acuerdo de antisubvenciones también de la OMC.
Y nos dice este tratado: las medidas de salvaguardia bilateral solo podrán adoptarse cuando sea estrictamente necesario para contrarrestar el daño grave o amenaza de daño grave causado por las importaciones de bienes originarios del territorio de otra parte. Sabemos lo que es daño grave o amenaza de daño grave causado específicamente a una rama de producción nacional. Eso es para lo que es una medida de salvaguardia para proteger de prácticas desleales, ¿no? Como la discriminación de precios o las subvenciones de gobiernos extranjeros a la industria o una rama de la industria de un país. Y básicamente eso queda igual, ¿no? Salvo sean estrictamente necesarios, nos dice se tienen que aplicar. En donde cambia es cuando nos dice, es cuando nos dice, las medidas de salvaguardia bilateral solo podrán adoptarse cuando sea estrictamente necesario. Un segundo. Sí, perdón. Dice, y la parte interesante y donde cambia bastante en este tratado en contradicción a lo que se estableció en el acuerdo antidumping de la OMC es donde nos dice, las partes podrán aplicar medidas de salvaguardia bilateral por un periodo de hasta 4 años, prorrogable por un periodo de 1 año más. Los plazos establecidos se determinan en la etapa de consultas previas, de común acuerdo conforme a las necesidades de la rama de producción nacional afectada. Lo que es curioso aquí es que después de estos 4 prorrogables hasta 5 años, el tratado ya no nos da cabida o ya no establece la posibilidad de prorrogar por más tiempo o establecer una nueva medida de protección, una nueva medida de salvaguardia en los mismos términos y contra las mismas partes. Otra vez ya no lo permite, ya no da pie a ello, siendo que el acuerdo antidumping y la regulación en México no establecen una limitante al tiempo en que puede estar válida una medida de salvaguardia, sino que se tiene que estar revisando constantemente, pero mientras existe el riesgo de daño grave a la rama de la producción nacional, la medida de salvaguardia va a seguir vigente. ¿Sí? Eso es una distinción importante. Pasamos al capítulo 9, que habla sobre las prácticas desleales de comercio internacional, que aquí ya no hay realmente mucha diferencia y contempla pues básicamente las que son las dos, ¿no? El dumping y las subvenciones, que el dumping es la discriminación de precios y las subvenciones es, podríamos decirlo en pocas palabras para avanzar, ventajas indebidas que proporciona un gobierno a un productor local, ¿no? Exenciones de impuestos, beneficios operacionales, logísticos, sin un fundamento, un motivo válido, que le dan una ventaja injusta a proveedores de otros países. Luego pasamos a lo que es el capítulo 14 de inversión, y básicamente lo que debemos entender aquí es qué es una inversión o a qué nos referimos cuando hablamos de un capítulo de inversión dentro de un tratado, dentro de este tratado en específico, pero en general, ¿qué debemos entender por inversión? Inversión, es ya sea una empresa, acciones de una empresa, instrumentos de deuda de una empresa, ya sea pagarés, letras de cambio, todo esto, préstamos a una empresa, bienes raíces u otra propiedad. Entonces, ¿qué es lo que hace este capítulo de inversión dentro del tratado? Es proteger los bienes, los activos, el capital que invierten los empresarios, las personas de un país dentro de otro, ¿sí? Contra los fenómenos como es la expropiación o las controversias que puedan tener localmente contra las personas que son residentes de ese país. O sea, si yo tengo una empresa en Guatemala, este capítulo de inversión me ayuda a proteger esa empresa, ¿sí? De que porque yo no sea ciudadano de ahí, ciudadano de esa empresa, quieran
arbitrariamente expropiar mi patrimonio o quieran un particular embargarme o demandarme o hacer cualquier otra cosa. No es la protección, la garantía de igualdad de condiciones, ¿sí?, de las empresas locales con las extranjeras y la protección de esa inversión que está en territorio extranjero. ¿Sí? Es un capítulo muy importante que su fortaleza influye de manera directa, ¿sí?, en la inversión extranjera que tiene un país. Y sabemos que la inversión extranjera es importantísima para el crecimiento de un país económica e industrialmente. Luego pasamos al capítulo 19, que es el de solución de controversias. Ya mero acabamos. Más o menos. El capítulo 19, que es el capítulo de solución de controversias, porque ya se está 16 minutos. Vamos a cortar aquí, vamos a pasar a una última parte. Espero.